Saludos, qué gusto reencontrarnos nueva vez aquí en Entrevista 16 esta semana para hablar de un tema de gran interés que ha estado dominando la opinión pública. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión en la República Dominicana, sus alcances, sus consecuencias, sus límites. Creo que es un tema muy importante porque tanto en la clase periodística como en la clase política del país se ha estado hablando sobre cuáles son las consecuencias de esta sentencia y cuál va a ser el futuro de la regulación de los medios de comunicación en la República Dominicana. Para ello hemos querido invitar a esta conversación al presidente de la Sociedad Dominicana de Diario, el periodista Percio Maldonado, director del diario El Nuevo Diario, con quien estaremos hablando sobre el tema, pero además con quien también estaremos hablando en la parte final de la entrevista sobre aspectos de la política nacional. Así que ya volvemos con esta interesante conversación con Percio Maldonado. La bomba de agua Tecnomaster QB60 0.5 HP es la solución a tus problemas de agua. Las bombas de agua Tecnomaster, con su gran capacidad de aspiración y su alto nivel de presión, se puede usar para regar, incrementar la presión de una instalación, aspirar y bombear agua. Llévatela a un increíble precio de $2,199,95 con un año de garantía en piezas y servicios. Amuebla tu hogar con las increíbles ofertas de Plaza Lama. Juego de colchón Nacional Royal, $14,995. Juego de colchón Super Pillow Top, 60 por 74, $19,495. Juego de colchón Simmons BS Advance, $23,499. Seccional L con otomán, varios colores, $21,699. Y sofá Lamont en microfibra, varios colores, $4,995. Plaza Lama, la super tienda. Muchas gracias por permanecer con nosotros en Entrevista 16. La libertad de expresión, como una libertad instrumental en el sistema político, es fundamental para el desarrollo de las instituciones políticas. Por eso tal vez en los países hay tanto recelo cuando se habla de regular la libertad de expresión. En República Dominicana hemos tenido ya más de 10 años tratando de aprobar una ley de regulación de medios de comunicación, pero eso no ha sido posible. Finalmente, un grupo de directores de medios de comunicación y la Fundación Prensa y Derecho interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional con el objeto de que se pronuncie sobre algunos aspectos de la Ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento que a nuestro entender contravenían la Constitución de la República. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en una sentencia de la cual aún no se conocen los detalles, pero que en un comunicado ha dicho que se suprimen varios artículos relacionados con la privación de libertad y el sistema de responsabilidad de la ley. Un tema tal vez un poco técnico, pero que genera mucho interés en la opinión pública. Hemos querido invitar hoy al licenciado Percio Maldonado. Percio Maldonado es periodista, es director de El Nuevo Diario, es un veterano de la prensa independiente del país y también es presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, la organización que aglutina a los periódicos dominicanos. Percio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Gracias a ti. Es un placer para mí compartir contigo estas consideraciones sobre una cosa sumamente importante. Comparto contigo en esto y yo creo que me gusta siempre decir que la libertad de expresión, a pesar de que alguna gente y incluso algunos periodistas creen que es un derecho a su condición, es un derecho ciudadano. Es decir, la democracia ha de sustentarse precisamente en la libertad que tienen los ciudadanos a expresar libremente su pensamiento y sus sentimientos. Por eso mucha gente cree, entre los que me incluyo, que ese derecho a la libertad de expresión es un derecho esencial para todo el resto de las exigencias, la capacidad de exigencia que puede tener una sociedad. Por tanto, esta iniciativa del grupo de directores y de la fundación, precisamente tú presides, tiene un valor extraordinario.
porque es parte precisamente de la lucha por la democracia, por la lucha por la libertad. Como bien dices, la decisión del Tribunal Constitucional no se conoce del todo, por tanto, uno tiene que tener cierto cuidado en no adelantar juicios que pudieran contravenirse después que uno conozca la sentencia. Pero por lo que se conoce, la cantidad, varios artículos de la Ley 6132, todos relacionados con prisión para los llamados delitos de prensa o ofensas al honor, son sumamente importantes porque es parte de esa lucha. Aún queda pendiente el tema del código, los artículos del Código Penal, que también están orientados a la misma situación de meter en la cárcel a los periodistas y directores de medios que puedan participar en lo que se considere una ofensa al honor de alguien. Y yo me imagino que si el Tribunal Constitucional no lo ha dado a conocer, como dio a conocer lo de la Ley 6132, es o porque se va a pronunciar en algún dispositivo separado, a pesar de que es parte del mismo expediente, o porque como recién acaba de enviar de nuevo al Congreso el Código Penal por la forma en que se acogieron las observaciones del presidente de la República, y ahí en esa versión de ese código esos artículos están eliminados, quizás por eso se lo ha dejado al Congreso, para que el Congreso, una vez conozca el código, pueda pues eliminar los artículos. Sin embargo, hay que decir que con la observación, con la decisión del Tribunal Constitucional, el actual Código Penal está vigente, por tanto los artículos están vigentes en el conocimiento. Yo creo, y fíjate que la discusión, y tú en tu artículo de hoy del periódico El Día, inicia yo creo con unas explicaciones muy útiles, porque he visto que desde el ámbito del periodismo se ha estado un poco tratando de decir que la decisión favorece a los propietarios de los medios y a los directores de los medios, como queriendo significar que los periodistas quedan con la responsabilidad de cuando toman unas declaraciones de alguien ir a prisión y ser condenado. Y yo creo que los artículos quedan eliminados, que es muy útil, pero quedan eliminados a mi juicio porque lo que hace el Tribunal Constitucional es reivindicar un principio, sobre todo en derecho penal, en que nadie es responsable de la acción de un tercero. Por ejemplo, si mi hijo comete una acción gravosa para la sociedad, nadie puede irme a buscar a mí como responsable del hecho de mi hijo, sobre todo si mi hijo es un adulto. Y yo creo que aquí, extrapolando este ejemplo, se puede decir igual al periodismo. Una cosa es que un periodista escriba un artículo o emita sus consideraciones, sus propias consideraciones en la televisión o en la página de un diario. Y otra cosa es que tú puedas dar una declaración y yo como periodista capte esas declaraciones y la haga pública. Entonces yo creo que hay niveles de responsabilidades que tenemos fácilmente que podemos determinar, y yo creo que eso va a hacer la diferencia. ¿Por qué causa tanto ruido la reforma de la ley de expresión y difusión del pensamiento? ¿Por qué hay tanta incomprensión incluso en la clase periodística de un tema que es fundamental para la institución del ejercicio del derecho a la información? Yo creo que por esto último, porque a veces los periodistas creen que cuando uno lucha por la despenalización es solo para favorecer a los directores y a los dueños de medios, y no que es un derecho colectivo, Pero en esa lógica, un director de un periódico es periodista, si la primera condición que tiene es ser periodista para acceder a esa posición. Tú sabes que en términos social hay como una especie de clasificación. Si tú eres director, tú no perteneces a la base. Esa es un poco la lógica que se usa. Y yo creo que, bueno, tú puedes tener, si llega a ser director, porque tiene a lo mejor una trayectoria larga como periodista y logra llegar a dirigir un medio, que el medio puede ser tuyo, que el medio puede ser de alguien, porque
los medios siempre tienen dueños, sí, históricamente han tenido dueños. No hay medios sin dueños. A veces son privados, otras veces son de una cooperativa, otras veces son del Estado, otras veces son de una universidad, de una institución, pero tienen siempre un dueño. Bueno, ahora queda sobre la mesa todo el tema de qué hacer con esta sentencia del Tribunal Constitucional, que a mi juicio, en principio, lo que hay que tener es serenidad para esperar la sentencia, en el sentido de que la sentencia todavía no se ha leído para ver la extensión, el alcance de la misma. Sí, sí. Porque lo que tenemos es un comunicado del Tribunal Constitucional, pues anunciando la sentencia y con el dispositivo de la sentencia. Ahora, en materia de derecho constitucional, las consideraciones, las ponderaciones que hace el tribunal son las que constituyen el criterio vinculante de que habla la Constitución de la República. Es decir, todo ese ejercicio de razonamiento que hace el Tribunal Constitucional es lo que constituye entonces esa especie de orientación para el derecho. Entonces hay que esperar la sentencia. Pero independientemente del hecho de que haya que esperar la sentencia, yo pienso que es importante decir que la despenalización parcial del delito de prensa, es decir, quitarle la pena de privación de libertad, de prisión por delito de palabra a la ley, en unos casos específicos, los casos relacionados con funcionarios públicos, con jueces, con legisladores y con los organismos de inteligencia y represivo del Estado, es un primer paso que se ha dado en la materia. Ahora está en los actores del sistema, directores, periodistas, sociedad civil, clase política, entonces tomar esos criterios del Tribunal Constitucional y ampliarlos, es decir, producir una reforma más amplia de la ley de prensa en la República Dominicana. Yo comparto contigo el hecho de que hay que tener un poco de paciencia como para esperar en plenitud la sentencia y saber exactamente cuál es el alcance de las consideraciones en términos conceptuales que hace el Tribunal Constitucional. Segundo, yo veo esto como parte, como logros de una lucha, como parte de los logros de una lucha que tiene que llegar a niveles superiores para concretarse como un patrimonio de la democracia dominicana. Obviamente, ¿qué hacer con la sentencia? Yo creo que la sentencia lo que nos está eliminando son algunas incongruencias en la ley 6132 y probablemente en el propio Código Penal sobre esta responsabilidad, es decir, la responsabilidad en cascada, la llamada responsabilidad en cascada, nos hacía responsable de algo en la que a veces tú incluso podías ignorar, de manera que si tú estabas en Washington o en Argentina y mientras tu ausencia en tu periódico, lo que tú dirigías, publicaron una cosa, tú venías de la Argentina al banquillo de los acusados. Y decía, bueno, ¿y de qué me acusan? Ah, bueno, que el periodista suyo publicó una nota. Yo creo que lo que se trata ahora es de ir adecuando nuestras leyes a la Constitución, sobre todo la Constitución del 2010, porque la otra reforma que se hizo básicamente ha permanecido, dejó intacto todas estas garantías para el ejercicio periodístico. Que ya esa Constitución incluso incluye hasta una cláusula de conciencia, ¿sí?, que para mí es algo que tiene que profundizarse incluso con esto, porque esta cláusula de conciencia está más bien referida a un aspecto laboral. Así es. Y viene de una decisión en Francia, de la OIT, que lo único que dice, bueno, si tú vas por una dirección contraria a la que mi ética indica en la edición del periódico, yo tengo el derecho, la opción de decir, bueno, yo me voy y usted me tiene que dar mis prestaciones laborales. Pero yo creo que hay una situación mucho más profunda que eso. Son las cláusulas de conciencia para tú como ciudadano resistirte a cumplir con un mandato que es contrario a tu ideología, a tu religión o a tu creencia. Porque tú puedes no ser empleado de nadie, por tanto, ¿quién me va a dar prestaciones? Lo único que me tienen que garantizar son los derechos como ciudadano a decir, yo no voy a la guerra, porque esa guerra es contraria a mi pensamiento, a mi creencia, o porque creo que es una acción injusta que estamos llevando. Entonces, el país no te puede condenar como un traidor a la patria, ¿sí?, porque tú estás alegando
un artículo de la Constitución Dominicana. Eso no la contempla la Constitución Dominicana y serán de las reformas futuras que nosotros tendríamos que introducir. ¿Qué hacer con la ley? ¿Qué hacer con la sentencia del Tribunal Constitucional? Yo creo que ir pensando cómo vamos a adecuar esas nuevas leyes objetivas para regular los medios tradicionales y las nuevas versiones de medios que surgen con la tecnología, todo lo que es la franja de los medios digitales. Y yo te diría más, ningún medio tradicional, entiéndase periódico, canales de televisión, puede verse a sí mismo sin esas opciones digitales, porque todos tenemos una opción digital, esa es una realidad. Por tanto, ¿qué puedo yo hacer en el periódico impreso que a lo mejor me escabullo y que no puedo hacerlo en el impreso, pero vengo y lo hago en la prensa digital? Entonces, yo creo que para todo eso hay que establecer con frialdad, con serenidad, con inteligencia, con ponderación, buscando otras experiencias, porque también en un mundo globalizado tú no vas a crear el mundo. Es decir, tú tratas de tomar de las experiencias de los otros también. Y la experiencia comparada. Y la experiencia comparada, o para reproducirla o para mejorarla. Porque tú puedes tomar de esa experiencia y decir, esto me es útil. En cambio, aquí hay una deficiencia que la puedo mejorar. Yo creo que es lo que el país tendría que hacer. Pero tú has puesto, Percio, un tema sobre el tapete, que es el tema relacionado con la Constitución de la República y los derechos que contiene el artículo 49, que consigna la libertad de expresión. Eso es importante, porque dentro de los temores que se han estado arguyendo, se ha dicho, bueno, es que la sentencia del Tribunal Constitucional crea serias dudas sobre cuál sería el estatus procesal de los periodistas. Y creo que quienes razonan en ese sentido se olvidan de que la libertad de expresión, todas las normas relacionadas con la libertad de expresión, ya sea la propia ley 6132, ya sean los criterios del Tribunal Constitucional, ya sea el reglamento 824 de espectáculos públicos. ¿O el Código Penal? O el Código Penal, cualquier norma que afecte a la libertad de expresión está blindada por ese plexo de garantías y derechos que contiene la Constitución de la República. Es imposible para un juzgador juzgar al margen de eso que tú llamas cláusula de conciencia, secreto profesional, no censura previa, es decir, una serie de principios que consigna la Constitución a favor de los periodistas y que protege la labor de informar. Yo creo que la clase periodística en República Dominicana no se ha dado cuenta de del nivel de empoderamiento que esa Constitución del año 2010 le dio a la libertad de expresión y muy especialmente al tema de los periodistas. Cuando tú dices, bueno, se consigna la cláusula de conciencia de los periodistas, eso es una cláusula de clase profesional, es decir, consecuentemente es un privilegio. La Constitución regularmente es un acta de carácter normativa, cuya característica es que sus principios son de aplicación general. Es decir, no consigna unos principios especiales para los médicos, otros para los ingenieros, otros para los abogados. Creo que la única excepción que hace la Constitución de la República en este país son los periodistas, donde se consignan derechos que son exclusivamente ejercitados por periodistas, porque ni el secreto profesional ni el tema de la cláusula de conciencia pueden ser ejercidos por ciudadanos. Es decir, es un nivel de empoderamiento que en el constitucionalismo dominicano no se había visto, y creo que los periodistas dominicanos no lo han advertido. Te voy a pedir, Percio, que hagamos una pausa, y luego ya volvemos con esta interesante conversación con el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, el periodista Percio Maldonado. Ya volvemos. Ven a Plaza Lama y aprovecha las grandes ofertas de productos criollos con la Feria Artesanal. Hecho aquí al mejor precio del 3 al 28 de febrero. Llega a la supertienda Feria Artesanal. Cuando abres LG Door Indoor, tienes acceso fácil a tus alimentos favoritos. Y mientras no estabas en casa, yo terminé de lavar la ropa usando LG 6 Motion Direct Drive con calentador de agua y lavado higiénico. Con una elección inteligente, todo es posible.
Plaza Lama, la super tienda. Gracias por permanecer con nosotros en entrevista 16. Estamos conversando el día de hoy sobre la actividad de los periodistas, todo este tema relacionado con la sentencia del Tribunal Constitucional, cuáles son los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional, qué va a pasar en lo adelante. Y nos acompaña el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, el periodista Percio Maldonado, con quien estamos hablando sobre distintos aspectos. Antes de la pausa, Percio, te interrumpí con un tema relacionado con la libertad ideológica y todo esto de cómo se consigna los derechos de los periodistas en la Constitución de la República. Yo creo que eso tiene, a mi juicio, una motivación o una explicación que pudiera incluso ser hasta conceptual. Si tú tomas, por ejemplo, un médico, un ingeniero o una profesión en cualquier área, no se brega con contenido, con ideología, sino con una práctica. El médico interviene a un paciente, más bien está referido a un código ético de comportamiento, de conducta, de procedimiento, de seguir un procedimiento profesional para asegurar que un paciente no corra peligro, no en riesgo su vida. Pero el periodista trabaja con contenido, con ideas, con ideología, con posiciones públicas. Y un diario, por tanto, puede en algún momento, un canal de televisión, asumir posturas políticas, ideológicas, religiosas, de contenido, que son contrarias al pensamiento de alguien que trabaja en el medio y no se siente cómodo. Tú pudieras no sentirte cómodo en un medio de comunicación que sea totalmente contrario a tu línea de pensamiento. Porque tú dices, bueno, yo estoy contra la guerra, pero mi medio apoya la guerra, convoca la guerra, o yo estoy contra tal cosa y mi medio promueve todo eso. No quiero estar ahí. Entonces, yo creo que tú tienes el derecho, y eso lo que consigna la Constitución, a decir, no, yo me voy de aquí. No comparto estas ideas y, por tanto, la cláusula de conciencia lo único que te dice, te puede ir sin que tus derechos laborales se alteren. El patrón está obligado a darte tus derechos, apelado a ese recurso. Y yo creo que esa es la explicación de por qué se hace, digamos, esa excepción profesional de reservar a los periodistas esa cláusula de conciencia y no al resto de los profesionales. Yo creo que para el resto de los profesionales y para el resto de los ciudadanos, lo que falta es aquella cláusula de conciencia que tiene que ver con la ideología, que es donde el ciudadano puede negarse frente incluso al Estado nacional a cumplir con una misión, como de ir a la guerra. E incluso, yo no sé si recuerdas, lo más probable que sí, el caso que se dio con Muhammad Ali en los Estados Unidos, ese gran boxeador que se llamaba Cassius Clay antes. Él se negó a ir a la guerra de Vietnam y un tribunal lo condenó como traidor a la patria y lo despojaron de sus títulos de campeón mundial. Y él echó toda una batalla en los Estados Unidos hasta llegar al Constitucional, que entonces tumbó la sentencia que lo dedicaba a traidor, le reconoció el derecho como ciudadano de resistirse a la guerra y le restableció su derecho ciudadano y su corona que había ganado como boxeador. Sí, porque hoy estamos hablando... Incluso hay un caso mucho más viejo que ese, creo que en 1937 en California, con unos hermanitos govitas o goritas, que en las escuelas, por razones religiosas, los niños se resistían a hacerle honor a la bandera, porque era contrario a su fe, a su creencia religiosa, y lo expulsaron del colegio. Y fue a un tribunal, el tribunal acogió la expulsión,
hasta llegar al Supremo, y el Supremo restableció a los niños en la escuela y dijo que tenían derecho, en su condición de ciudadano, a negarse, en base a esa cláusula, a hacer una cosa que era contraria a su fe. Entonces yo creo que cuando tú tienes una democracia, la democracia tiene que ser plena. Y yo creo que ese sentido de siempre de algunos sectores querer tener almas de reglamento, aunque no la use, siempre, bueno, la aporto, la tengo aquí. ¿Qué es lo que pasa con la penalización de los delitos de palabra? A veces hay que dar gracias al hecho de que aquí no se cumple mucho la ley. Pero con esa ley 6132 y con lo del Código Penal, si aquí se cumpliera la ley, la mayoría de nosotros hubiésemos alguna vez pasado por prisión. Es cierto, es cierto. Porque, fíjate, tú ofendes a un alcalde en un ayuntamiento y te colocan, creo que hasta un año, o de 1 a 6, o de 1 a un año. Depende de la gravedad, exacto. Y entonces fíjate una cosa interesante. Cuando la ley se estableció en el 62, o la normativa que se decretó por el Consejo de Estado, ¿de cuánto eran las penas económicas? Las multas. 50, 500, 5 pesos. 550. ¿Qué pasa? Con el tiempo, tú dices, bueno, si me ponen 50 pesos yo feliz de pagarlo. Toma, mira, es más, te voy a ofender para yo pagar los 50 pesos. Porque 50 pesos no es nada hoy, pero un año sigue siendo un año. Es más, un año de hoy vale más que a lo mejor un año del pasado. Porque tú pierdes más hoy encerrado en una prisión durante un año que lo que tú perdías a lo mejor hace 20 o 30 años. Por la dinámica del mundo. Pero no solo eso, Percio. Es decir, estamos hablando de que en el contexto en que se da la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, como bien tú dices, 1962, el Consejo de Estado, es un decreto ley, sí, que no existe esa categoría en la República Dominicana. Sí, pero bueno. Esas cosas que subsisten, ¿verdad? Sí. En el contexto en que se da esa ley, es un contexto democráticamente más atrasado que el que vivimos hoy día. Es decir, en ese momento todo el tema de la ofensa a la figura del dignatario, del presidente de la República, del alcalde, del legislador, etcétera, todo es una práctica normal. Claro. Hoy día lo que tenemos es que el desarrollo de las instituciones políticas, lo que nos dice es que, bueno, quien decide ejercer la función pública está expuesto al escrutinio público, no puede tener una epidermis tan sensible. Es más, aquel que va a la función pública, él mismo se debe considerar como una propiedad pública. Ese es el sentido, para producir un debate lo suficientemente desinhibido y que el ciudadano pueda cuestionarle, que el ciudadano pueda preguntarle sobre qué cosa usted hace con los recursos de todos. Entonces, ese blindaje procesal que agravaba la pena en función de si la persona ejercía una función pública, algo asimilable más o menos al delito de lesa majestad. Si tú ofendes la majestad del funcionario público, la pena es más grave. Hoy es lo inverso. Hoy día no deben existir penas. Hay sistemas, por ejemplo, como el sistema uruguayo, donde se hizo una reforma de la ley de prensa que consiste esencialmente en lo siguiente. Se preserva la privación de libertad, la prisión, para cuando la difamación entre particulares. Ahora, si la difamación afecta a un funcionario público, no hay privación de libertad. Porque justamente es lo inverso. Claro. Y yo creo que tú contextualizas bien lo del surgimiento de la ley por lo siguiente. 1962, no hay que olvidar que la sociedad dominicana está en el proceso de transición de la dictadura a la democracia. Así es. Fíjate que es un Consejo de Estado el que está, ni siquiera es un gobierno elegido por la gente, parte de esos pasos que dimos hasta llegar al 63 para elegir entonces el primer presidente democrático, que fue el profesor Juan Bosch, que luego vino el golpe de Estado, la guerra de abril, pero todo ese proceso poco traumático y convulsivo para llegar a ir iniciando la democracia. Y todavía hoy hay que decir que esta es una democracia en proceso de madurez. De madurez, que incluso la misma sociedad dominicana, el país, un país joven. El país tiene, bueno, mañana celebramos los 172 años de vida republicana, con todas
alteraciones, con todas las desigualdades sociales, porque todas esas cosas influyen en tu consolidar una democracia. Ahora, ¿qué lección yo creo que tenemos que sacar de todo esto? Que los sectores democráticos, sobre todo, deben tener el compromiso de hacer de los medios de comunicación patrimonio de la democracia, que no siempre están dispuestos a asumirlo, aunque son los más usuarios de los medios para divulgar sus accionar, para todo, pero lo quieren tener bajo control. Entonces, yo creo que hay un cierto temor, en esencia, de querer entregar la llave, es decir, de dejar de poseer la llave con la que te trancan. Entonces, yo creo que ese es un aspecto importante. Cuando la clase política dominicana, e incluso el mismo sector empresarial, que tiene a veces actitudes cuando te va a reprimir más eficaces que el propio Estado, Claro. porque es más efectivo en crear los mecanismos de represión para coartar, digamos, la libertad cuando sienten que tú alteras o afectas algún tipo de interés. Yo creo que si la clase gobernante, para llamarlo de alguna manera, no haga conciencia de que los medios de comunicación, el ejercicio del periodismo, es parte del patrimonio democrático de una sociedad con libertad, yo creo que vamos a tener que tener este forcejeo. Por tanto, yo esta decisión del Tribunal Constitucional la tomo con alegría, porque me parece saludable, pero la veo como los primeros logros a una lucha que apenas comienza desde el punto de vista de lograr resultados. Yo creo que hay que lograr que el Código Penal desaparezcan los artículos. Yo creo que de la Ley 6132 hay que insistir en que esos artículos que el Tribunal Constitucional ha dejado vivos y que implican ir a prisión por si ofende al presidente, si ofende a los dignatarios diplomáticos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que muchos de esos funcionarios se pueden escudar en ese blindaje legal en la que tú no le puedes emitir opinión. Es como cuando tú dices, bueno, a veces el buen ladrón termina exigiéndome una disculpa. Entonces, yo estoy convencido, particularmente, de que los medios y los periodistas no dañan ni gobierno ni funcionarios, aunque se lo propongan, si no hay razones valederas para que lo que yo diga de ti sea verdad o sea mentira. Tú sabes que Jorge Lanata, el periodista argentino, decía en una entrevista con el periódico El País recientemente que los líderes autoritarios sobreestiman la labor de la prensa, que creen que la prensa puede o hacer presidentes exitosos o destruir presidentes. Ese es un tema, es decir, hay una sobrevaloración de los medios de comunicación en la clase política. Hay varios temas que quedan ya sobre el tapete, sobre este tema, pero te voy a pedir tu anuencia y la de los televidentes para ir a una pausa. Y de regreso quisiera que hablemos un poco del panorama político. Tú has sido un observador político independiente durante muchas décadas, 3, 4 décadas en la República Dominicana, y actualmente estamos abocados a un proceso electoral con matices muy peculiares, con todo esto, la relación con los medios de comunicación, las campañas electorales, el tema de campaña sucia, todo esto son fenómenos que emergen en una sociedad globalizada, en una pequeña aldea isleña, pero con características de globalización. Ya volvemos con el licenciado Perso Maldonado. Equipa tu salón con las increíbles ofertas de Plaza Lama. Capa para tinte y corte plástica, 59 pesos. Máquina Wall para viajes, 4 peines, 699 pesos. Rolera T-Master plástica, 6 gavetas, 1,429 pesos. Sillón para barbero en Bonded Leather, 15,499 pesos. Y sillón para corte y peinado negro, 5,495 pesos. Plaza Lama, la super tienda.
Nueva línea de lavadoras TurboShot de LG. Diseño estilizado y con cierre suave de la tapa. Con panel digital LED a prueba de agua. Amplia ventana con vidrio resistente a 300 libras. Motor inverter Direct Drive con 10 años de garantía. Mayor cuidado de la ropa. Ahorro del 27% de agua y tiempo gracias al TurboShot. Más movimientos con 6 Motion. Una decisión inteligente para toda la vida. Plaza Lama, la super tienda. Muchas gracias por permanecer con nosotros en Entrevista 16, debatiendo los temas de desarrollo de la agenda del país. Hoy conversamos con Percio Maldonado, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, y estábamos hablando sobre todo este tema de la sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en este punto yo quisiera voltear un poco la página y aprovechar la presencia de Percio aquí para hablar sobre el panorama político. Percio ha trabajado en los medios de comunicación en República Dominicana durante 3, 4 décadas, y ha sido un observador independiente de muchos procesos sociales, políticos, electorales, y justamente en este momento en que la República Dominicana se encuentra en un proceso electoral que tiene unas peculiaridades, digamos, muy singulares, yo quisiera hablar con Percio sobre todo esto del tema de la campaña sucia, de los directores de campaña, de cuáles son las proyecciones electorales, de las encuestas, el tema de las encuestas, que se ha convertido en un tema fundamental. Todas estas herramientas, Percio, que se dan en una campaña electoral y que son muy novedosas, que son, se le llama hacedoras de presidente. Estamos hablando aquí del marketing político. Sí. ¿Cómo tú ves la evolución de las campañas electorales en la República Dominicana en relación a lo que eran en el pasado y a lo que son hoy día en esa relación con los medios de comunicación? Yo creo que el tema tiene muchas aristas que se pueden tomar. Tú has mencionado algunas. Yo creo que desde el punto de vista comunicacional, yo creo que hay menos tensión hoy que en el pasado, inicialmente. Creo que los partidos incluso están recurriendo tal vez a menos acciones, a la llamada campaña sucia a la que refieres. Quizás porque han estado muy afectados también por un tema de crisis interna, de crisis partidaria, que para mí es uno de los elementos más llamativos de este proceso electoral, porque además implican altos riesgos para la democracia dominicana. Una democracia que no se sustenta en organizaciones políticas válida desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de la ideología, desde el punto de vista de los propósitos nacionales, yo creo que es algo que nos pone en ciertos niveles de riesgo. Y pienso que, y fíjate que más que la campaña, a veces en los procesos internos de los partidos han surgido cosas más feas que a nivel general de la campaña política. Sí, las armas internas han sido más letales. Internas han sido más letales que la lucha política. Yo creo que la campaña no podemos verla tal vez en eso que mencionabas ahora, de ese carácter universal que va adquiriendo la sociedad dominicana cada vez y del efecto inmediato que estamos teniendo como sociedad a través de las redes sociales y de las múltiples vías de comunicación. Por tanto, los partidos políticos y los jefes de campaña, para mí tienen un reto particular hoy. Y es que quizás hoy es más difícil decir una mentira que dure. Yo creo que el desafío de los jefes de campaña y de los estrategas de las campañas electorales está en decir verdades que puedan convencer a la gente. Hoy hay una mayor exigencia de lo que tú digas a la opinión pública tenga que ser una cosa verdad y no el viejo criterio miente que algo que era. O por lo menos propositiva. Es decir, todo... Positiva. Tiene que ser una información cierta o positiva, de convocatoria. Pero esa convocatoria
pienso que por el nivel de frustración que ha tenido la misma sociedad dominicana con las experiencias políticas, tienen que ser propuestas creíbles. Probablemente no es que tú me digas cualquier cosa, porque en la misma medida en que la sociedad va siendo más despierta, va entendiendo más, está también en mejores condiciones de creerte lo que es posible y lo que no es posible. Por tanto, yo creo que los candidatos tienen que montar su campaña política sobre elementos reales que permitan convencer a una mayoría del electorado para darle un triunfo. Sí, yo creo que esos son los desafíos que presenta esta campaña de hoy. Hay una reflexión con esto de los tipos de campañas electorales y de los jefes de campaña, los asesores de campaña, que si Joao Santana, que si JJ Rendón, el venezolano, que si el señor Barba, que acaba de hacer ganar la elección al presidente Macri en Argentina. Y hay una reflexión muy interesante de este señor Barba, que ha ganado creo que 2 elecciones, una en Ecuador y otra ahora en Argentina, para sacar a los Kirchner del poder, con el tema de las encuestas, por ejemplo. Dice, bueno, regularmente las encuestas, los gobiernos la utilizan para no hacer cosas. Es decir, a diario viven auscultando cómo piensa la gente o el latir de los sentimientos de la gente, para no afectar eso. Pero las encuestas, por ejemplo, se pueden utilizar para ver cómo piensa la gente y a qué se opone la gente y las cosas que son importantes, y entonces producir las políticas de comunicación para transformar a la gente. Yo pienso que es una idea muy interesante, porque lo que tenemos, por ejemplo, en el caso dominicano, el propio presidente lo ha admitido en algún momento, es que el instrumento de las encuestas, las asesorías de comunicación, ejercen determinantemente una gran influencia en la toma de las políticas públicas. Entonces, muchas veces vemos que temas de gran calado u obras de importancia estructural son rezagadas porque el gobierno se presume a través de una encuesta que no son agradables a la ciudadanía. Uno piensa, por ejemplo, si tú hubieses hecho una encuesta cuando lo del metro de Santo Domingo, el metro no se hubiese hecho. Entonces esta idea de este señor Barba es muy interesante, porque a mí me luce que ir al sentir de la población para ver cómo piensa, y si el gobierno entiende que tiene un compromiso de transformación estructural, pues producir un cambio en la forma de pensar de la gente. Bueno, yo te diría que de entrada presumo que todo el que gana, por ejemplo, el poder, lo quiere hacer bien. Es decir, yo no creo que tú ganes una candidatura con el propósito de ir a hacerlo mal, ¿verdad? Te puedes equivocar en el ejercicio, puedes no hacerlo bien, terminarlo haciendo bien, pero de entrada tú no ganas para decir, bueno, estoy ganando para dañar esto, aunque lo dañes con la práctica, por tu incomprensión, por tu... Por tanto, las encuestas para mí son una herramienta de información importante que te sirve para gobernar, te sirve para diseñar una campaña, ir midiendo los efectos, para determinar dónde está bien, dónde está mal, cuál es la percepción que la gente tiene tuya, de tu partido o de los otros, porque siempre es bueno saber cómo está el otro para saber por qué yo estoy en la posición en que estoy o qué tengo que hacer para mejorar el perfil. La política y los estrategas de la campaña usan las encuestas también con otro propósito, mucho más malicioso, que es para el financiamiento político. Es decir, se supone que los que financian las campañas invierten en función de los números, de lo que ellos creen que va haciendo. Entonces hay muchas encuestas que buscan posicionarte en un determinado nivel para convencer a los sectores o a las fuentes de información que están financiando o que tienen potencial de financiamiento que tú eres un candidato en el que se puede invertir económicamente. Esas son encuestas posiblemente que se montan en un cuarto frío, calculada. Y entonces se dice que tú tienes tantos puntos para conseguir eso. Usualmente cuando un candidato pasa de los 40 puntos, para los sectores que financian la política hay que sentarse en la mesa. Es potable. Hay que sentarse a conversar en la mesa, a considerar invertir en ese candidato. Entonces, esas son un tipo de encuestas. Ahora, cuando tú haces una encuesta
metodológicamente bien hecha, elaborada, y te brinda una serie de informaciones, es una herramienta de trabajo importante que puede hacerse con fines públicos o puede hacerse simplemente para conocer los datos y saber cómo accionar y definir tus estrategias. Yo creo que siempre el que conduce una institución privada, pública, un país, un gobierno, tiene siempre que tener un poco una mirada por encima del hombro. Y en el caso del Estado, ahí a veces se dice que se establece la diferencia entre un gobernante y un estadista. Es decir, aquel que es capaz de ver 10 años, 11 años más adelante y darse cuenta que independientemente que la gente quiera una cosa o no, hay cosas que hay que hacer y hay que hacerlas ahora, por el efecto que pueden tener y por la evolución que está teniendo el mundo. Yo creo que en un mundo globalizado, sobre todo en una nación pequeña como la nuestra, todos los días afuera ocurre una cosa más importante para nosotros que todo lo que podemos hacer aquí adentro. Cambia la tasa de interés, sube el precio del petróleo, se caen los mercados donde vamos. Entonces todo eso es más importante que todas las cosas que podemos hacer en términos prácticos. Porque solo imaginémonos que el barril del petróleo suba. Primero, no nos consultan. Segundo, no tenemos ninguna posibilidad de impedir que eso ocurra. Pero sí tenemos los efectos inmediatos de la factura petrolera. Digamos que suba la tasa de interés. No nos consultan. No tenemos posibilidad de nosotros de incidir en ello. Y se nos cae. Que se nos caigan los precios en el mercado. El banano, que se caiga el precio del banano, que es un renglón que exportamos mucho. No nos preguntan, ni podemos posiblemente incidir para que eso no ocurra, pero sí nos afecta la producción de banano. Es decir, que toda la producción del Bajo Yaqui se va a ver afectada. En consecuencia, la economía se afecta, el empleo se afecta, la zona se deprime, y así en cada uno. Si se cae el precio del café, si se cae el precio del cacao, son los bienes, o si la situación mundial de la economía se complica, se nos cae uno de los principales sectores, que es el turismo, que son cosas en las que nosotros no decidimos, que simplemente tenemos los efectos de eso. Que se complique la economía de los Estados Unidos. Efecto inmediato, se reducen las remesas de los dominicanos que tenemos viviendo allí. Fíjate cómo todas esas cosas que inciden afuera inciden negativamente en la República Dominicana. O positivamente, porque cuando se cayó el precio del petróleo, actuó positivamente. Claro. Por tanto, yo creo que en un mundo globalizado tú tienes que tener una visión mucho más global de la economía. Ya no te puede ver como unos 42.000 kilómetros en que tú estás cerrado decidiendo el futuro de una nación de 10 millones de personas. Y en el caso de nosotros, 10 millones que tienes que considerar necesariamente en tu plan de desarrollo a 10 u 11 millones de unos vecinos que no tienen ni un Estado, ni una organización, ni unas perspectivas de desarrollo económico y que tienen una frontera de casi 400 kilómetros a la distancia y gente llena de ganas de buscar a dónde meter la vida. Entonces, todo eso tú tienes que considerar. Un director de un periódico es una persona que está sentada en una posición, digamos, muy preferente para la observación, porque es una gente que recibe mucha información de todas partes, información de la oposición, información de sociedad civil, información del poder, etc. Yo te quiero hacer una pregunta para que la responda en el segmento próximo. Con todo esto de los directores de campaña y todo este efecto, lo que se puede ya llamar el efecto Joao Santana en la campaña de Danilo Medina, ¿realmente un asesor de campaña electoral puede hacer un presidente? Te voy a agradecer que me permitas hacer esta pausa para que por favor me responda esa pregunta cuando regresemos. Ya volvemos.
La bomba de agua Tecnomaster QV60 0.5 HP es la solución a tus problemas de agua. Las bombas de agua Tecnomaster, con su gran capacidad de aspiración y su alto nivel de presión, se puede usar para regar, incrementar la presión de una instalación, aspirar y bombear agua. Llévatela a un increíble precio de $2,199,95 con un año de garantía en piezas y servicios. Amuebla tu hogar con las increíbles ofertas de Plaza Lama. Juego de colchón Nacional Royal, $14,995. Juego de colchón Super Pillow Top, 60 por 74, $19,495. Juego de colchón Simmons BS Advance, $23,499. Seccional L con otomán, varios colores, $21,699. Y sofá Lamont en microfibra, varios colores, $4,995. Plaza Lama, la super tienda. Gracias por permanecer con nosotros aquí en el plató de Entrevista 16, este fin de semana conversando con el licenciado Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, pero además un observador político de larga data en la vida del país, director de un periódico de mucha influencia y comentarista de televisión. Yo le preguntaba a Percio, antes de irnos a la pausa, todo este tema del efecto Joao Santana en la candidatura de Danilo Medina y de los directores de campaña, los asesores. Ya mencionábamos a JJ Rendón, el venezolano, al señor Barba, etcétera, y toda esta marca de asesores de campaña que se llaman hacedores de presidentes. Entonces, el tema es, ¿puede realmente un asesor de campaña hacer un presidente? ¿O son las circunstancias sociales las que determinan que una persona acceda al poder? Yo creo que un asesor, y hay niveles de asesores, es decir, tú puedes asesor en una campaña para determinados aspectos y hay asesores generales para montar la estructura. Yo creo que si uno piensa en un asesor global, lo primero que uno tiene que pensar es que alguien que ayuda a organizar la estrategia, organizar una estrategia para montar una campaña con éxito. Pero obviamente un asesor no hace un presidente. Yo creo que un asesor toma de alguien que tiene potencial, organiza y explota los aspectos positivos de una organización, primero. Yo creo que tiene, salvo cuando las sociedades políticamente colapsan y el tema es social, por ejemplo, como pasó en Guatemala recientemente, donde ya los partidos perdían y la sociedad quedaba. Entonces tú te tienes que dirigir a esa sociedad en el conjunto, explotando los elementos positivos y tomando alguna figura con el potencial de proyectarlo, o como ha estado ocurriendo en la sociedad peruana, donde el colapso de los partidos políticos dejó en manos de la sociedad civil los movimientos, la organización de movimientos para apoyar determinadas coyunturas en unas elecciones. Pero en el caso donde los partidos tienen un peso específico, como yo pienso que la sigue teniendo la sociedad dominicana, lo primero que necesita un candidato es tener una buena base de sustentación partidaria. Porque yo siento que todavía aquí hay un alto condicionamiento partidario en el voto, en el ejercicio del voto. Eso ha ido cambiando, obviamente, pero pienso que sigue siendo importante que el candidato esté basado en una buena organización política, con capacidad para movilizar gente y movilizar. Y desde ese punto de vista, entonces creo que un asesor es importante, sobre todo si lo escuchan. Es decir, si el asesor lo que viene es a decirte, bueno, esto hay que armarlo de esta manera, y el equipo interno, que es el que hace el trabajo, porque el asesor lo que te dice, mira, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pero tú tienes que tener internamente un equipo que hace ese trabajo con las orientaciones que se han diseñado. Por tanto, yo creo que eso siempre estará condicionado a esa cosa, pero es como yo decía, bueno, yo quiero ser presidente y te busco a ti asesor y tú me haces presidente. Eso es como hacer pan de la nada, y yo creo que nadie hace pan de la nada, ni siquiera la abuelita Milagro, ¿verdad? Ahora, el caso Joao Santana, obviamente ese será un tema sobre todo de la oposición para el presidente,
Pero salvo que no ocurra en Brasil, que emerja desde Brasil alguna información que contamine internamente la opción del presidente Danilo Medina en la República Dominicana, no creo que eso tenga tanto efecto a los fines de... Será siempre un tema incómodo, pienso, pero no creo que en términos electorales pueda incidir tanto. Y me imagino que si eso ocurriese, que se fuera un tema muy de campaña, lo más probable es que la guerrita pudiera venir, porque entonces el sector oficial trate de buscarle el pedigrí a los asesores que vengan desde el lado de la oposición. Y pudiéramos tal vez ser testigos de una guerrita sucia, pero de asesores. En los operadores de la campaña. En los operadores de la campaña. En los operadores de la campaña. Correcto. Pero yo creo que, y si tú me preguntaras, bueno, ¿cómo se hace, presidente? Yo creo que la sociedad dominicana tiene temas suficientes para montar una campaña, porque los temas del país están ahí. Muchos temas sin solución, muchas promesas a veces incumplidas, muchas inconductas públicas también, que no solo tienen que ver con la corrupción, también con la capacidad del vínculo y de atención a la ciudadanía de los funcionarios. El PLD tiene también un tema de cansancio natural. El presidente Danilo Medina tiene, quizás como por la misma forma en que se dio el proceso interno, una carga pesada, porque si bien el presidente ha tenido números altos desde el punto de vista de su aceptación, no así todos sus compañeros que van a estar en la boleta. Muchos de ellos se están eligiendo como parte del acuerdo, pero no por ser gente tal vez simpática que tenían la posibilidad en un proceso interno de ser electos por sus propios partidarios. Entonces, yo creo que el presidente va a tener que cargar más pesado que lo que él tendría que cargar si fuera él solo el candidato a la reelección, pero yo creo que él está arrastrando a un grupo de gente. Ahora, el presidente ha lucido favorito en este proceso, todos los números lo indican allá. La oposición ha tenido una situación de crisis política enorme. Yo a veces pienso que tampoco han podido estructurar una base política capaz de mellar al Partido de la Liberación Dominicana con esos aspectos negativos que pueda tener. Por ejemplo, el PRM, que yo diría que más que por su accionar, por el mismo accionar del gobierno, ha quedado como la oposición natural en el escenario político, ha surgido como primeros con la candidatura y después con la organización. Y a mí me parece que ese es un elemento que tiende a debilitarlo, o le ha debilitado más que borrar tal vez la idea de que era un desprendimiento del PRD y haberse constituido en una organización política para montar un candidato a la presidencia. Bueno, sobre el plató se nos quedan muchos temas. Sí, y esto que tú acabas de decir es muy importante, todo este tema de la desarticulación de una oposición consistente. Eso, en principio, pareciera ser una cuestión positiva en términos electorales, sobre todo para los PLDistas, pero para el sistema político, el hecho de que haya una oposición desorganizada, una oposición que no logre cohesionarse, es un problema del país y un problema de falta de fiscalización del gobierno, y es un problema del gobierno también. ¿Y tú sabes por qué? Porque dicen que nadie es bueno cuidándose a sí mismo. Ya. Y tú estás obligado a, cuando tienes buenas competencias, sacar lo mejor de ti. Así es. Y eso es algo que se usa mucho en las competencias deportivas, pero se usa en las competencias políticas. Cuando tú eres gobierno y tienes una oposición fuerte que te ataca, tú cuidas más tu gobierno. Cuidas más. Y tienes que hacer mejores cosas. Los gobiernos necesitan oposición, sin duda, y la democracia necesita oposición. Bueno, Percio, te deseo agradecer esta conversación que has tenido la gentileza de venir este fin de semana. Agradecerte a ti y además, como sé que eres un militante en esta lucha por la consolidación de la democracia dominicana, sobre todo en el ejercicio de la libertad de prensa, decirte que gracias por todo este apoyo, por todas las cosas que estás haciendo, en tu doble condición de abogado y de periodista, y como ciudadano, sería una triple condición.
pero sobre todo que siga militantes en concretar las cosas que aún faltan. Bueno, lo que debemos tener ahora es paciencia, ¿verdad? Como bien tú has dicho. A ustedes, como siempre, agradecerles la gentileza de la atención que nos prestan cada fin de semana y decirle justamente hasta el próximo fin de semana.